El sofisticado medio de transporte utilizado por las culturas indígenas. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del sofisticado sistema de transporte que implementaron nuestras culturas indígenas y que les permitió llevar importantes mercancías a través de largas distancias. Cuando llegaron los españoles se refirieron a todas estas culturas como primitivas. Sin embargo, no dimensionaron que a pesar de los obstáculos tecnológicos sufridos por vivir en aislamiento, lograron importantes avances para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, ¿te hubieras imaginado que tenían un amplio sistema de comercio marítimo y hasta un servicio de paquetería sumamente organizado? ¿No? Pues aquí te lo contaremos todo. Pero antes de hablarte de este servicio de paquetería que no tenía nada que envidiarle a Estafeta o DHL, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, pero sobre todo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para la realización de este contenido nos basamos en la obra La historia del transporte en México del Dr. José María Luis Mora, el artículo La tecnología marítima prehispánica en los contactos intraoceánicos Andes-Mesoamérica de Emiliano Melgar Tizoc y la publicación Rutas y caminos de los mexicas Ross Hassing para la revista Arqueología Mexicana. Así que sin más por agregar, ponte cómodo de llegar la botana que aquí comenzamos. Número 1. El problema que tuvieron que solucionar las culturas prehispánicas. La necesidad de transportar mercancías, productos o hasta pertenencias ha estado presente siempre en cualquier civilización, y nuestras culturas mexicanas no fueron la excepción. Desde cambiarse de lugar de vivienda, intercambio de artesanías o hasta cobrar tributo, requería quien llevara o trajera estos bienes. Pero, ¿cómo le hicieron? ¿Qué dificultades se encontraron? ¿Cómo lo solucionaron? Sin duda, es todo un tema que vale la pena conocer. En primer lugar, debemos estar conscientes que una buena parte del territorio mexicano mantiene una compleja diversidad geográfica particularmente difícil para el desarrollo de los transportes, diversidad que se caracteriza por desiertos, junglas, montañas, pocos ríos navegables, un descenso sumamente pronunciado del altiplano central a las costas y un largo etcétera. Desde el punto de vista de los transportes, este contratiempo geográfico que enfrentaron en mucha menor medida países como Inglaterra, Estados Unidos y Francia, condicionó la magnitud del crecimiento económico y en ocasiones obligó a los habitantes del territorio a utilizar formas alternativas de transporte. Entre tanto, se desarrollaba una tecnología que permitiera sostener las dificultades físicas del país. Y por si lo anterior no fuera por sí solo un problema, no debemos olvidar que los pobladores nativos del México prehispánico no tenían los animales de tiro que sí eran utilizados por otras civilizaciones para transportar cargas, como medios de transporte o vehículos de combate y para la agricultura. Ante estas dificultades surge la pregunta: ¿cómo lograron llevar a cabo sus construcciones sin las ventajas que ofrece el transporte con animales? Número 2. El uso de la rueda en las culturas prehispánicas. Uno de los debates más interesantes relacionados con el tema del transporte y los avances tecnológicos de las culturas originales de nuestro país es el relacionado con el uso de la rueda. Se sabe, por ejemplo, que los antiguos mexicanos conocían la utilidad de la rueda como facilitadora del transporte, pues se han hallado en la costa del Golfo juguetes que utilizaban este invento. Sin embargo, no podían darle un uso distinto para el transporte de mercancías debido a la ausencia de animales de carga y sobre todo a las difíciles condiciones geográficas de nuestro país, como ya mencionamos. Por supuesto que estas dificultades no obligaron a las antiguas civilizaciones a ser autosuficientes. Se sabe, por ejemplo, que tanto el Imperio Mexica como otros de épocas anteriores y contemporáneas tenían acceso a productos originados en otras regiones gracias al comercio y al tributo, y que ese sistema garantizaba el flujo regular de bienes. Número 3. El transporte terrestre de mercancías. Los mexicas lograron un crecimiento exponencial en muy poco tiempo, y para lograr el desarrollo de la megaurbe, para el siglo XV ya habían construido una megared de carreteras que conectaba su imperio con la capital Tenochtitlan. Estos caminos se extendían hacia los 4 puntos cardinales de su capital, y para el intercambio de mercancías entre los diferentes puntos del imperio se apoyaban de los tamemes, que básicamente eran hombres que cargaban mercancía en sus espaldas y lo debían llevar corriendo a su destino. El historiador Miguel León Portilla describe al tameme de la siguiente manera: cargador entrenado desde pequeño
pequeño procedente de la clase de los macehuales, dedicado exclusivamente al transporte de mercancías en la cultura azteca. Estos individuos llevaban artículos en recipientes de bejuco entretejidos llamados petlacalli, los cuales estaban tejidos de caña y cubiertos de cuero, y eran sostenidos con la frente con un macepal, que hasta el día de hoy se sigue utilizando en algunos pueblos de nuestro país. Su trabajo era hereditario, aunque también había tamemes que cargaban como forma de tributo. El oficio de tameme era considerado honroso y era desempeñado por gente de baja condición social. Número 4. Así funcionaba el complejo sistema de tamemes. El trabajo de los tamemes era terrible, ya que de acuerdo a testimonios de Bernal Díaz del Castillo, debían transportar bultos de peso considerable, de aproximadamente 25 kilogramos sobre sus espaldas, a lo largo de alrededor de 21 a 28 kilómetros de caminos pedregosos y llenos de tropiezos. Y lo peor, que no solo lo debían llevar caminando durante este trayecto, sino que debían ir corriendo, por lo que, teniendo en cuenta que su velocidad media era de 22 kilómetros por hora, una carga o mensaje podía llegar de las costas del estado de Veracruz a la ciudad de Tenochtitlan en menos de 24 horas, convirtiendo este servicio de transporte y mensajería en uno de los más veloces de la época. En la mayoría de los casos, los tamemes recibían un pago por desempeñar su trabajo. Sin embargo, había excepciones cuando se trataba del transporte del tributo a la cabecera del distrito. En este caso, el porteo era parte de la contribución. La forma de organización de los tamemes garantizaba una red uniforme de transporte a lo largo de las tierras dominadas por los mexicas en el periodo inmediatamente previo a la conquista. Se organizaban en distritos y se desplazaban de la cabecera de su distrito a la del distrito adyacente, lo cual significaba que había relevos de mensajeros durante el trayecto en los puestos de descanso establecidos en el camino. Para cargas pesadas, la distancia obligaba el uso de varios tamemes. Así, mediante relevos, cada uno de ellos cubría un tramo similar de camino. Por otro lado, la organización de los tamemes exigía que se les abasteciera regularmente, lo que evitaba que cargaran con su propio alimento. En este sentido, los comerciantes o pochtecatl se encargaban no solo de mantener los caminos en buen estado, sino también de establecer cortijos a lo largo de las rutas para que se alimentaran y hubiera relevo de los mensajeros. Y así, dado este tipo de organización, es probable que la utilización de tamemes se extendiera de manera sorprendente a medida que creció el imperio mexica, y prueba de ello es la afirmación de Clavijero, quien señalaba: había infinita gente destinada a la carga. Número 5. El transporte lacustre de los mexicas. Aunque el territorio que ahora ocupa la República Mexicana no tiene caudalosos ríos capaces de soportar grandes embarcaciones, esto no ha sido una limitante que impida encontrar soluciones para los problemas de carga. En la época prehispánica, los mexicas supieron aprovechar que su ciudad principal se encontraba sobre un lago para utilizar canoas para transportar mercancías. Las canoas prehispánicas, o al menos las que se utilizaban en el altiplano, muestran una tecnología propia digna de mencionar. La algal o alcalli, como eran conocidas, estaban hechas de un solo trozo de madera. Se ahuecaba por medio de fuego e instrumentos de piedra que se utilizaban para labrar la madera. Los árboles de donde provenía esta debían ser resistentes y al mismo tiempo ligeros y fáciles de flotar. Las canoas eran de diversos tamaños, pequeñas para el correo y grandes para el transporte de bienes, materiales alimenticios, productos textiles y personas. Debían ser de un gran tamaño, pues llegaron a trasladar cada una hasta 25 indígenas. Este es un hecho que impresionó enormemente a los españoles, los cuales incluso creyeron estar soñando cuando vieron a toda una civilización trasladándose en canoas entre los canales y el Gran Lago. Bernal Díaz del Castillo lo describe de la siguiente manera: y desde que vimos cosas tan admirables no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchos puentes de trecho en trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. Podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha sin saltar en tierra. Digo otra vez lo que estaba mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas. Los mexicas utilizaban remos para moverse en sus canoas. Sin embargo, no se tiene la seguridad de que hubiesen utilizado velas. Las pinturas de la época no las describen, y Bernal Díaz del Castillo señala que Moctezuma se admiró al ver que los bergantines de Cortés llevaban velas. Número 6. La navegación marítima de las culturas prehispánicas. Los indígenas originarios de nuestro país demostraron destreza no solo en el agua dulce de ríos y lagos, sino que también hubo culturas que se atrevieron a navegar por las turbulentas aguas del mar. Aquí vale la pena mencionar que entre las culturas del altiplano mexicano de la época prehispánica existía una falta de conciencia acerca del mar y su significado. Así, los grupos nahuas del altiplano, gente acostumbrada al agua lacustre,
lacustre, concebían al mar como la Gran Agua o Lago Hueyatl, y era un medio en constante cambio que no dominaban plenamente, lo que permitió que otros grupos costeros como los mayas controlasen las rutas marítimas, sobre todo en el mar del Caribe. Los mayas viajaban en grandes canoas que alcanzaban un largo de 20 metros y que estaban hechas de un tronco ahuecado, generalmente cedros que podían alcanzar los 30 metros de longitud y que eran secados mediante perforaciones aplicándoles fuego. Estas embarcaciones eran utilizadas para efectuar largos viajes costeros desde Tampico a Panamá por el Atlántico y de Tehuantepec a la península de Nicoya en la actual Costa Rica por el Pacífico. Muchos españoles se asombraron de la enorme cantidad de canoas que transitaban por las costas, lagunas y ríos del área maya. Por ejemplo, a Oviedo y al hijo de Colón les llamó la atención los diversos usos que los indios les daban a las canoas. Las utilizaban tanto para la guerra como para el comercio. Asimismo, la manera de hacer las embarcaciones e impulsarse con remos, las cuales comparaban con las de los europeos. En 1502, los españoles tuvieron su primer contacto con la civilización maya, cuando Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje se topó en el Golfo de Honduras con una pesada canoa cavada en un enorme tronco de árbol. Era una canoa mercante maya, de las que navegaban entre Honduras y Veracruz. Colón apresó a sus 25 ocupantes, a quienes les quitó sus ricos atuendos, les robó sus mercancías, mantas, paños y camisetas de algodón, macanas con filosas puntas de obsidiana, hachas de cobre, piezas de cacao, conchas coloradas y lo que parecía ser una especie de vino o cerveza de maíz. Esta civilización mexicana desarrolló grandes habilidades de navegación marítima, las que incluso existen teorías sobre posibles contactos entre los mayas y las civilizaciones del Perú, las cuales, por cierto, más adelante abordaremos en otro video. Número 7. El transporte de grandes piedras para construir pirámides o monumentos. La mayor de todas las preguntas y que sigue siendo un misterio es ¿cómo le hacían para mover las grandes piedras que muchas veces estaban localizadas a kilómetros de distancia que utilizaban para construir sus pirámides o monumentos? Y aunque la mayoría de pirámides ubicadas en nuestro actual territorio no poseen enormes losas de piedra de varias toneladas de peso como las que existen en las construcciones de Egipto o Perú, sí es digno de reconocer porque de igual manera debían traerlas de lugares lejanos, únicamente válidos con la fuerza de los mismos habitantes. Quizá el caso más sorprendente y que no encuentra una explicación lógica de lo ocurrido es con la civilización madre de las culturas mexicanas, la Olmeca. Ellos constituyen el mayor y más antiguo enigma de Mesoamérica, una cultura de la edad de piedra que hace 3000 años talló cabezas gigantes de 25 toneladas. Los hallazgos se han concentrado en la costa del Golfo, Tres Zapotes, La Venta, San Lázaro y Laguna de los Cerros. Ninguna otra cultura de Mesoamérica alcanzó la perfección y maestría de los olmecas a la hora de esculpir. Estas cabezas colosales extraordinariamente bien talladas en bloques de piedra basáltica de alrededor de 20 toneladas cada una, poseen un casco único y sus rostros son diferentes y de gran tamaño. Hasta ahora se han descubierto un total de 17 cabezas colosales. Se tallaron sobre bloques de basalto sin herramientas metálicas. Se golpeaba piedra contra piedra. El material de construcción son rocas volcánicas procedentes de las montañas de Tuxtla, en un grupo de volcanes situado al sur de Veracruz y están a 100 kilómetros de San Lorenzo. Las cabezas se hacían a partir de grandes bloques de piedra procedentes de las erupciones volcánicas. Los olmecas iban a Tuxtla a buscar piedras del inframundo. Una vez conformadas se transportaban a San Lorenzo para su finalización. Pero, ¿cómo las transportaban? Para arrastrar una piedra de 20 toneladas haría falta más de 1000 hombres. Los olmecas no conocían la rueda y no contaban con animales de tiro, así que por lo tanto quizá en un primer momento moverían los grandes bloques de basalto desde las montañas mediante trineos hechos con rollos de madera y fuerza bruta. Una vez alejados de las montañas y al llegar a los ríos y ciénegas, los olmecas transportaban las enormes piedras sobre el agua mediante barcas. Se estiman necesarias 14 canoas de 15 metros amarradas entre sí para el transporte de un bloque de 20 toneladas. Sin embargo, de acuerdo a un experimento realizado en Egipto para comprobar este método para trasladar por agua los grandes bloques de piedra, dio como resultado que al cargar la piedra de 20 toneladas a la improvisada balsa, esta se hundió, por lo que sigue siendo un misterio si en realidad este fue el método que emplearon. Muchas gracias no por Brothers sino pal Sisters por ver nuestro video, y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué opinas de estos medios de transporte utilizados por las antiguas civilizaciones mexicanas. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La
mentira que nos hicieron creer sobre la independencia de México. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te vamos a revelar un pasaje oscuro que pocos historiadores se atreven a mencionar porque quita el carácter heroico a nuestros famosos personajes de la historia oficial. Y es que hoy te voy a hablar de cómo se dio en realidad la independencia de México, rompiendo los tabús, desenmascarando los falsos héroes y explicando el contexto que culminó con la consumación de la independencia. Seguramente te vas a llevar algunas sorpresas